No todos experimentamos a Dios de la misma manera. Algunos sentimos más a Dios cuando estamos orando, algunos experimentamos más a Dios a través de la alabanza, de la adoración. Algunos sentimos más a Dios cuando estamos en el culto, cuando escuchamos una prédica, cuando hablamos con otra persona, cuando hacemos actividades misioneras, cuando ayudamos. Hay muchas maneras de sentir a Dios y de estar más conectado con Dios. Desde más o menos 2010 se empezó a decir, a creer algo que en parte es una verdad, pero en parte no. No es una verdad única, no es una verdad absoluta. Esto es que Dios habla y trata de manera diferente con cada uno de nosotros y que lo que Dios te puede decir a ti no hace falta que me lo diga a mí, y lo que Dios me diga a mí no hace falta que te lo exija a ti. Esto tiene una línea muy fina porque yo puedo decir, Dios a mí me permite mentir. Yo puedo decir, Dios a mí me permite vivir en fornicación. Dios a mí me permite matar gente. Dios a mí me permite tener un ego alto porque esa es mi manera de yo reconocer que soy hija de Dios y sentirme superior a los demás. Hay cosas que parece que Dios a algunos le permite y que a otros no. Por eso digo, es verdad que Dios actúa de manera diferente en nuestras vidas y Dios permite que le experimentemos de manera diferente. Pero eso no significa que Dios permita que haya pecado en nuestra vida. ¿Qué leyes generales, qué estatutos generales son para todos los cristianos? ¿Qué es pecado para todo el mundo? ¿Y qué es una relación personal con Dios? Que para ti algo puede ser dañino y para mí no. La definición de pecado según la Biblia es todo lo que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Eso está en 1 de Juan 3:4. Que el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué significa esto? Que una vez Dios establece una norma y nosotros vamos al contrario de esa norma o nosotros hacemos lo contrario que lo que dice, sabiendo que existe la norma, no es pecado. Es decir, no es pecado ponerme una camiseta blanca hasta que yo tengo la norma, hasta que yo tengo la ley de poner una camiseta blanca. En el momento que yo conozco que no es bueno, que eso me puede dañar, en el momento que yo conozco que a Dios no le agrada y lo sigo practicando, se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el conocimiento de lo que es bueno o de lo que es malo, de que la camiseta blanca no me conviene. ¿Por qué siempre en el Evangelio hablamos de convicción de pecado? Al principio, cuando somos nuevos creyentes, eso es lo primero que hace el Espíritu Santo, porque eso es como quitar el velo de nuestros ojos. Eso es como abrirnos la vista espiritual, mental, y nosotros podemos entonces entender que hay pecado en el mundo, que hay pecado en un acto de que hacemos. O sea, el pecado no es algo que se puede entender leyendo la palabra, transgresión de la ley. Sí, pero ¿qué es esa ley? Está escrita en el corazón del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios para revelarnos a nosotros su voluntad. La voluntad que Dios tiene para ti, la voluntad que Dios tiene para mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón que algo está mal, aunque tú veas en otro que no está mal, en otro que lo hace, no lo hagas. Si Dios te dice, si el Espíritu Santo te dice, a Dios no le gusta, no le agrada que vayas al gimnasio a las 3 de la mañana. Prefiere que estés orando a las 3 de la mañana y tú persistes y persistes en que eso no es nada, ir al gimnasio a las 3 de la mañana. ¿Desde cuándo eso va a ser pecado? Bueno, ahí se cumple con donde las personas piensan que cada uno tenemos una relación diferente con Dios y lo que para ti es dañino, para mí no lo es. Lo que Dios te exige a ti, para mí no lo es. Quizás Dios me está diciendo que no vaya porque está cuidando de mí. No porque sea pecado, no porque sea malo, sino porque en esa zona donde yo vivo, en esa área, es peligrosa y Dios quiere evitarme de un peligro en que yo estoy totalmente ignorando. No siempre tiene que ser porque sea pecado o porque sea malo, simplemente porque no es la voluntad para Dios, de Dios para ti, por alguna razón. Obviamente Dios no actúa como no me gusta esto y ya. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no? No. Dios siempre que hace algo, lo hace con un motivo, con una razón que nosotros no vemos, porque nuestra visión, nuestra vista, nuestro entendimiento
es mucho menor que el de Dios. Hay estatutos en la palabra que son pecado y que son malos para todo el mundo. La inmoralidad es inmoralidad para todo el mundo. Es decir, tú me vas a decir, sí, pero ¿qué es inmoral? Porque quizás para ti inmoral es pintarte las uñas, pero para mí inmoral es besarme con el novio. Bueno, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo te va a revelar. Los dos pueden ser inmorales. Puede ser que esto sea inmoral para ti, que sea mundano para ti. ¿Por qué? Porque tú te sientes, tu ego se exalta, porque activas cosas que no deberías activar en tu vida, porque te comportas de manera diferente, porque hay algo en ti que cambia y no es bueno. Muchas veces no es en sí el pintarme las uñas, es lo que provoca en mí el que yo me pinte las uñas. El pecado que dice la palabra, por ejemplo, de mentir, eso es pecado para todo el mundo. Dios no te va a decir a ti, vive en la mentira, y tú vives un año en tu empresa mintiendo y haciendo cosas o viviendo en una mentira y para ti está bien y Dios no te dice nada. Dios sabe que esto es con un propósito y Dios sabe por qué pasa y a otro no. O sea, no funciona así. El mentir es mentir. El matar es matar, para todo el mundo es pecado. El ser arrogante, el ser chismoso, el ser avaricioso, el ser idólatra, todo eso es pecado para todo el mundo. Tú no puedes decir, no, es que yo vengo del catolicismo y Dios sabe que en verdad uno está acostumbrado a la cruz y para mí eso es normal, postrarme ante la cruz y orar ante la cruz porque es una rutina, pero yo sé que le estoy orando a Dios. Tú no puedes justificar que Dios trata contigo a través del pecado porque Dios tiene un plan contigo. No, no es así. Entonces, por eso quería hacer este video, porque tenía una conversación con una amiga donde ella me decía que ella estaba viviendo en una situación de pecado, pero que Dios se lo permitía, que Dios al fin y al cabo tenía un plan con ella en esa situación. Y entonces yo trataba de explicarle a ella, Dios puede tener un plan contigo, de esa situación sacar un plan bueno, pero no como tú la estás llevando, no metida en el pecado. Quizás Dios no te está mostrando el camino en la situación en la que tú estás viviendo porque te está diciendo sal del pecado para que pueda ver la luz. Porque al fin y al cabo el pecado es tiniebla, es muerte, es oscuridad. Y la verdad de Dios es luz, es visible, es bonita a los ojos, es agradable a la vista. Entonces, yo quiero que entiendas, aunque tú tengas una relación con Dios, no te hagas el ignorante ni te pongas excusas. Y perdona que te lo diga así. Pero no te pongas excusas diciendo, Dios trata de manera diferente conmigo y Dios me dice a mí cosas que a otra gente no se lo dice y a mí me dice el pastor que esto está mal, pero es que yo creo que el pastor es anticuado. Mira a ver en tu corazón, ¿por qué tú realmente deseas tanto practicar eso? En Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué es lo que quieres tú? Agradar a Dios, tener una vida bien delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que no agrades los deseos de tu corazón. Cuando tú le das cabida al deseo de tu corazón, ahí es donde sale el pecado. Cuando tú entonces le das importancia a esa concupiscencia, cuando pones la concupiscencia delante de los estatutos de Dios, o empiezas a justificar y a buscar en la Biblia versículos y cosas que reparten lo que estás haciendo, o al contrario, que no lo prohíban. Entonces ahí es donde tú estás intentando jugar con la palabra de Dios o meterle un jaque mate a Dios o gato encerrado, no sé cómo lo dirías tú, pero intentar como engañar a Dios diciéndole, Dios, esto no lo prohíbes, así que lo puedo hacer. Pero si ya tú estás pensando en que eso puede ser que no, que sí, que no, que sí, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, no es que sea malo, simplemente que hay algo en ti que no has sanado, hay algo en ti que no has superado y eso te hace daño. Y hay cosas que la puedes superar y con el tiempo Dios dice, ahora sí puedes. Y hay cosas que no, porque cada vez que vuelves a practicarla o que vuelves a utilizarlo o que vuelves a hacerlo, vuelve ese sentimiento que hace que al Espíritu Santo no le guste. ¿Cómo tú sabes si es algo de otra persona que te lo ha metido en la cabeza o es algo del Espíritu Santo? Ora. Si no es algo malo, el Espíritu Santo te lo va a revelar así. Y si es algo malo, el Espíritu Santo va a persistir en ti poniéndote esa duda y esa duda y esa duda. Entonces te vas a dar cuenta que realmente no te conviene. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Santiago 1:15.
O sea, la concupiscencia. Yo tengo el deseo de ponerme una falda corta y entonces esa es mi concupiscencia, mis deseos. Estoy pensando y dándole cabida a ese pensamiento, estoy alimentando ese sentimiento y ese pensamiento en mi mente. ¿Qué pasa? Que llega un momento donde me la pongo y cuando me la pongo sale el pecado a la luz. ¿Por qué? Porque estoy satisfaciendo mis deseos pecaminosos. No sé, lascivia, la inmoralidad en mí. Entonces, eso es lo que tú tienes que cuidar. Antes de tú fijarte qué es pecado o qué no es pecado, examina tu concupiscencia, examina tus deseos, examina tus pensamientos. Porque dice que primero, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que tú abrazas esa concupiscencia y ay, es que me gusta esto, que quiero esto, y lo coges y lo abrazas y lo mimas y lo persistes durante un mes, sí o no, sí o no, sí o no, da a la luz el pecado. Una vez que viene esa concupiscencia a ti, que viene ese deseo, ese pensamiento, lleva todo pensamiento sujeto a Cristo. Y dile, Señor, esto no sé lo que es, pero me está haciendo sentir rara, no me gusta, me hace sentir algo que yo siento que te desagrada, lo traigo a ti, Cristo, y si no te gusta, quítalo de mí. Y ato y reprendo todo lo que el enemigo quiera poner en mi vida como atadura, todo lo que el enemigo venga a hacer en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu y a poner en mis sentimientos, en el nombre de Jesús. Y reprende eso. No abraces la concupiscencia, no abraces esos deseos pecaminosos, no lo mantengas en tu mente de ahí como un bebé alimentándolo. No, llévalo sujeto a la cruz. Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos diciendo. No es pecado, es pecado. Porque si Dios te está diciendo a ti personalmente, eso es pecado, aunque tú veas que los demás lo hagan, no lo hagas. Porque Dios tiene un plan diferente contigo que con otra persona. Y para un evangelista Dios le va a exigir algo. Y para un pastor le va a exigir otra cosa. Y para un profeta le va a exigir otra cosa. Entonces, ¿por qué tú te quieres empeñar en ser igual que otro cristiano? En practicar lo mismo o dejar de hacer otra cosa que otros cristianos hacen y de estar fijándote en quién sí y en quién no. Fíjate en Cristo. En Dios es que tienes que tener tu vista. En Jesús es que tienes que tener tu vista. Y pregúntale siempre al Espíritu Santo. Da igual que el mundo se hunda, da igual lo que sea que te esté exigiendo el Espíritu Santo. Cuando Dios es tu prioridad en tu vida y tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, no te importa dejar moda, dejar música, dejar estilo, dejar lo que sea que tenga que dejar, porque tú quieres agradar a Dios y quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios nunca te va a decir que hagas algo diferente a lo que pone su palabra. Dios nunca te va a decir que te unas en yugo desigual porque tiene un propósito contigo. Porque ya en su palabra dice qué relación tiene la luz con la tiniebla. Y no te unas con el incrédulo porque qué relación hay entre el mundo y el reino de Dios. No hay ninguna relación. Ya Dios le dice a la doncella que no se unan en yugo desigual. Entonces tú buscas la manera de qué es yugo desigual y buscar el animal. No intentes jugar con Dios. No intentes buscarle la trampa a Dios, ni hacerle como enredarlo. Dios no cae en esa, solamente tú estás enredando tu propia mente. Sé honesto contigo. Si te gusta tanto algo, más que Dios, entonces tienes que venir a orar y estar en comunión con el Señor y decirle, Padre, lo siento, porque realmente me encanta esto. Y necesito que me ayudes a vencer este deseo tan grande que tengo de cumplir mis deseos ante que tu voluntad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dios es bueno y justo para perdonar millones de pecados que nosotros tengamos. No hay límite. Dios está ahí siempre ahí a la puerta esperando a que nosotros vengamos a arrepentirnos y seamos honestos y reconozcamos que realmente Dios no puedo con esto y esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero, para que te queden los puntos claros. Hay estatutos de Dios que Dios nunca va a romper cuando tiene un propósito contigo. Dios nunca te va a dar un pensamiento ni un plan que se contradiga con algo que hay en la palabra. Dios nunca te va a decir, emborráchate porque quiero hacer un plan contigo, si la palabra ya dice que emborracharse no es bueno, no es de sabio, no es algo de un hijo de Dios. Cuando tú estés mirando algo que ya está en la palabra y venga de parte de Dios como un plan, revísalo porque es 100% seguro algo del enemigo para enredarte, porque el enemigo se conoce la palabra e intenta enredar a los cristianos con la misma palabra. Así que sé tú más astuto que el enemigo cuando venga a orar en tu vida y cuando venga a poner sentimientos y pensamientos. Bueno, si tú ves que otro hace algo y eso que hace no está ni bueno ni malo en la palabra, pero parece que a él le va bien, cuando tú lo practicas, el Espíritu Santo te reprende, no lo hagas. Porque el plan que Dios tiene contigo conlleva a que tú sacrifiques
eso, a que tú dejes eso a un lado y sigas a Jesús, a que tú dejes ese sentimiento, dejes esa práctica, ese amigo, esa canción, lo que sea que Dios te esté exigiendo, esa moda, porque lo que Dios tiene contigo conlleva un sacrificio. Amén. Y dice su palabra que solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Los valientes, ¿quiénes son? Quienes están dispuestos a dejar su propio yo por dejar que Cristo vive en ellos. Porque es muy difícil negarse a uno mismo. Es muy difícil yo de negarme a lo que yo quiero, a lo que mi carne me pide, a lo que mis deseos, a lo que veo. Pero ese es el valiente, el que pone a Cristo primero antes que su propia concupiscencia y sus propios deseos. Amén. Así que te invito a que puedas seguir estudiando más conforme al pecado y que no te olvides que hay leyes y estatutos que Dios nunca se va a contradecir y que hay cosas que Dios va a tratar personalmente contigo.